Buenos días a todos en Colombia y buenas tardes a quienes están asistiendo a este evento desde otros países. Mi nombre es Chomín Las Heras y soy presidente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. En nombre de nuestra organización, así como del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de Ediciones Ecaré, queremos darle la bienvenida a la presentación en Colombia del libro Migrantes, de Alejandro Reich y Roger Norum. Una publicación que nos ayuda a entender el fenómeno universal de las migraciones y que estamos seguros será un importante aporte a la discusión de este tema en Colombia. Un tema crucial, por lo demás, para el futuro del país, pues Colombia ya no será la misma desde la segunda década del siglo XXI, tras la llegada de al menos 1.800.000 venezolanos y alrededor de 900.000 colombo-venezolanos, lo que representa alrededor del 5% de la población del país. Para la presentación de migrantes tenemos el honor de contar con la participación del escritor colombiano Enrique Serrano López, escritor nacido en la ciudad santandereana de Barrancabermeja. Actualmente, Enrique Serrano es director del Archivo General de la Nación y profesor principal de carrera en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Enrique Serrano es comunicador social y PhD en Filosofía de la Universidad Javeriana. Asimismo es máster en Estudios de Asia y África del Colegio de México y máster en Análisis de Problemas Políticos Económicos Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y el Instituto de Estudios Políticos de París. Entre sus libros publicados, tanto novelas como ensayos, tenemos La marca de España, De parte de Dios, Guerras ajenas, Colombia, Historia de un olvido, ¿Por qué fracasa Colombia?, Tamerlán, Donde no te conozcan, El hombre de diamante y La diosa mortal. Todos publicados por las prestigiosas editoriales Planeta y Seix Barral. Muchísimas gracias, Enrique, por aceptar nuestra invitación. Sobre los autores, les puedo decir que ambos tienen las más altas credenciales académicas. Alejandro Reich es doctor y magíster en Antropología Social de la Universidad de Oxford y licenciado en Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se desempeña como consultor e investigador afiliado en la Escuela de Antropología de la Universidad de Oxford e investigador asociado del CAICET, una institución de medicina tropical del Amazonas venezolano. Con anterioridad fue director del Museo del Hombre Venezolano y su Ambiente de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales en Caracas. Roger Norum, por su parte, es doctor y magíster en Antropología Social de la Universidad de Oxford y licenciado en Estudios del Cercano Oriente de la Universidad de Cornell. Actualmente se desempeña como docente en Geografía de la Movilidad en la Universidad de Oulu, en Finlandia. Ha llevado a cabo trabajo de campo etnográfico en comunidades de Nepal, Noruega, Finlandia e Islandia. No quiero terminar estas palabras sin mencionar al portal El Venezolano de Colombia y a Babel Libros, que distribuye el libro Migrantes en Colombia, por todo el apoyo que han dado para la realización de este evento. Entonces, a continuación, voy a darle la palabra a los patrocinantes de este evento. Vamos a empezar con Alejandro Martínez, de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Muchas gracias, Chomín. Muy brevemente, solo para expresar en nombre de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano nuestro gran placer por el hecho de que se esté presentando hoy en Colombia el libro Migrantes. Migrantes es un libro que realmente puede servir de mucho en los momentos tan difíciles que viven tanto Venezuela como Colombia, producto de la amplísima migración, pero también otros pueblos que, digamos, verán en este libro una guía para comprender la complejidad de uno de los fenómenos sociales con más aristas que tiene la humanidad. De modo que haciendo este reconocimiento además a la importancia del libro, quiero agradecer tanto a los autores como a quienes nos acompañan en esta presentación. Ok, vamos a pasar ahorita a Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela
de la Universidad de Rosario. Gracias, Chomin. A Chomin y Alejandro de Diálogo Ciudadano, gracias por organizar este espacio para el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Siempre es importante el tema migratorio. Hemos acompañado al país en este proceso de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y en ese marco, en un proceso que, según lo que ha establecido el Estado colombiano, durante los próximos 10 años vamos a estar trabajando en la integración y en la inclusión migratoria, pues creo que este es un texto que ayuda mucho a ese proceso. El proceso de la migración no es solamente de aquellos que llegan, tiene una gran responsabilidad la comunidad de acogida. Hoy las instituciones educativas, las universidades, colegios, todos estamos viviendo la integración en el día a día de nuestros estudiantes venezolanos, colombo-venezolanos que han empezado a ser parte de la sociedad colombiana. Durante los próximos 10 años, Colombia se va a transformar y tenemos que llenarnos de herramientas. El libro de hoy nos da parte de esas herramientas, sobre todo a los profesores, a las instituciones educativas, pero también a los estudiantes que necesitamos y requerimos de herramientas para un proceso que antes la sociedad colombiana no había vivido, pero que en el resto de América Latina fue bastante prolijo y que permitió el desarrollo de muchos de nuestros países latinoamericanos. Por eso quiero agradecer a Alejandro y a Roger por la presentación del libro, al querido profesor Enrique Serrano por acompañarnos también y por apoyar al observatorio en esta actividad. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Ronald. Ahorita pasamos la palabra a Pablo Larraguibel de Ediciones Ecaré. Adelante, Pablo. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores, Chomin, Alejandro, Ronald, evidentemente a Enrique Serrano que atendió la llamada para comentar este libro con los autores. Y como queremos pasar a materia rápidamente, simplemente quiero aclarar lo paradójico que puede resultar que una editorial que se especializa en libros para niños haya publicado un ensayo de este tipo. Nosotros no es la primera vez que tratamos la migración, el fenómeno migratorio, sino simplemente lo habíamos trabajado antes en la ficción dirigida a niños. Este es un paso más allá que es muy coherente con lo que ya habíamos publicado, pero también con la historia de la editorial. Por la editorial han pasado muchísima gente que son migrantes de primera, segunda y tercera vez. Es decir, que incluso la editorial misma ha tenido procesos migratorios. Por lo tanto, no es extraño si lo miramos desde ese punto de vista y sobre todo si permitimos a través de este libro que haya material de apoyo a aquellas personas que trabajan con jóvenes o en general cualquier persona que trabaja el tema, pero sobre todo aquellos que trabajan con jóvenes y puedan ayudarse a entender el fenómeno que de tan normal que ha sido durante la historia, si ampliamos un poco el zoom y vemos no solo el momento que vivimos, sino ampliamos un poco y hacemos 20, 30, 50, 100 años y evidentemente la prehistoria, es un fenómeno tan normal en la humanidad que no es difícil entender por qué hoy nos parece extraño. Simplemente eso, muchísimas gracias. Y nada, creo que es muy interesante lo que vamos a vivir en la próxima hora y recordar que el libro está en la venta en Colombia, tanto en formato digital como en papel. Recomiendo ampliamente que sea en papel porque el diseño gráfico ayuda mucho a entender la intencionalidad del libro. Las mejores librerías lo encontrarán, pero si no estuviese, Babel Libros lo distribuye, por lo tanto es cuestión simplemente de decirle al librero que Babel Libros lo tiene a la disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Entonces ahorita ya le dejo el control de los mandos a Enrique Serrano para que conduzca este espacio. Adelante, Enrique. Muy buenos días a todos. Primero quisiera agradecer la invitación a Ediciones Ecaré, a Chomin, al Grupo de Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y por supuesto a los autores del libro Migrantes, Alejandro Reg y Roger Norm. Tengo la tarea de presentarles a ustedes de manera breve la esencia fundamental del libro Migrantes y al mismo tiempo agregar algunas cosas de mi propia cosecha sobre su significado y sus posibles
implicaciones en el análisis de los fenómenos que estamos viviendo en el presente. La verdad es que el presente es un ámbito, una amalgama de estados, incluso hasta anímicos. Una gran cantidad de elementos confluyen en la posibilidad de ver en esa marea, en esa selva, algo claro, algo bien definido. Lo cierto es que el título mismo, Migrantes, muestra muy a las claras la esencia fundamental de la humanidad. Habría que partir de esa primera paradoja. Tenemos un sesgo sedentario que nos hace pensar que siempre hemos sido y hemos vivido como vivimos ahora, e incluso que los que no viven así son los que están rompiendo la lógica de una humanidad aparentemente bien establecida en hogares, en países, en naciones y en territorios. Y la verdad es que no es así. Recuerdo un libro de los años 70 que yo leí con mucha sorpresa de un sociólogo alemán llamado Ernest Heine. El libro se llama El Nuevo Nómada. Mostraba Ernest Heine en el libro hecho en 1975 que ya en ese tiempo se evidenciaban algunas de las marcas de lo que ya hoy podemos llamar nuevo nomadismo. Si el nomadismo es el origen de la humanidad, si como dice Fernández Armesto, vivimos un millón de años en plena dispersión, ahora en los últimos 11.000 años estaríamos invirtiendo la tendencia a un escenario de plena convergencia, o por lo menos de intensa convergencia. Dice Ernest Heine en su libro El Nuevo Nómada que regresamos a esa condición, que tenemos una tendencia hoy, especialmente los individuos urbanizados e incluso hiperurbanizados de las redes sociales y del mundo actual, a no vivir en ninguna parte, a no ser de ninguna parte, a compartir en todos los aspectos, algunos aspectos básicos de la supervivencia, viviendo en apartamentos compactos de 9 metros cuadrados, algo muy parecido a los que la humanidad originaria vivía en las cuevas troglodíticas o en algunos lugares de paso cuando se establecía en aldeas temporales o a veces sin ninguna otra protección que la de una tienda que se llevaba de un lugar a otro. Hoy parece que los beduinos del Sahara fueran la excepción y en cambio los habitantes de las ciudades que se creen tan permanentes fueran la regla. Y sin embargo, este libro demuestra que no es así. Lo hace de un modo muy contundente y muy claro desde el mismo comienzo. Los autores Alejandro Regg y Roger Norum nos muestran en el libro cómo estamos viviendo en un escenario, en un mundo que reúne, por decirlo así, la síntesis de todas las humanidades posibles y que la condición de los estados, de la permanencia de las ciudades, de los pasaportes, es una más de las etapas por las que estos nómadas, que somos todos nosotros, o por lo menos estos nómadas regresados a su condición originaria, tenemos que aprovechar. Luego, en buena medida, esto rompe la manera en la que tradicionalmente nos vemos a nosotros mismos en la historia, como sujetos de la historia. Creo yo que este sesgo sedentario del que hablan, por ejemplo, investigadores como Lisa Malky, es algo de lo cual hay que empezar a liberarse, y el libro Migrantes nos da una magnífica oportunidad para salir de esta condición paradojal. Además de eso, es también pertinente destacar que las cifras a través de las cuales esto se demuestra han sido objeto de un tratamiento sumamente equívoco. No se sabe nunca, ni hoy ni antes, cuántos migran, cómo migran, incluso aquellos que con un espíritu profundamente sedentario dejan de estar acomodados en un país para poder buscar, a veces afanosa y dramáticamente, acomodo en otro país, para vivir en el mismo sedentarismo en el que vivían antes. Luego, en verdad, de la mente particular de los individuos es de donde nace la esencia de cuáles son los modelos de vida, cuáles son los paradigmas de establecimiento y cuáles son los valores a través de los cuales se ha construido esta humanidad móvil, esta humanidad líquida, como diría Bauman.
efectivamente todo es un juego de convergencias, una especie de plano de líquidos que están en continuo movimiento. Y si bien algunos movimientos son lentos y otros rápidos, y se nota mucho más a los migrantes que se mueven en este mismo instante, o aquellos que, perseguidos por situaciones dramáticas de hambre o de persecución política o de otra naturaleza, se ven obligados o forzados a dejar el lugar en el que vivieron, niños o ancianos o mujeres que estaban acostumbrados a un determinado estándar de vida y que han tenido que renunciar a él de un modo abrupto. Pero también, al mismo tiempo, esta sociedad promueve al viajero, a esa especie de nómada elegido, que es también considerado un privilegiado, es decir, un individuo que puede viajar por el mundo entero y tiene acomodo y recibo y capacidad de adaptación para ir de un lugar a otro y conocer y comprender a otras sociedades, otras lenguas, otras religiones, otras maneras de ver el mundo. Esa paradoja inicial serviría un poco para que ustedes en el libro Migrantes se lleven una impresión más o menos completa de lo que es en esencia la humanidad. La humanidad como algo permanentemente insatisfecho, como un grupo de personas tan heterogéneo y sin embargo movido por las mismas variables que manifiesta todo tipo de fenómenos vinculados a la adaptación a los lugares, al arraigo a determinados ambientes y al mismo tiempo a la tendencia a romper o a que eso se desarraigue también. Comparados con las termitas o con las hormigas, seríamos mucho más nómadas que ellos, y al mismo tiempo ese movimiento incesante también de las termitas y las hormigas sería algo muy similar a lo que de manera metafórica quiere mostrarnos el libro de Alejandro Rey de Roger Norum. Para tener una conversación con ellos y para darle vida a algunas de estas ideas, espero yo que ustedes pues participen con nosotros y pregunten sobre una gran cantidad de cosas que desde la humanidad más esencial de 1 millón de habitantes a la actual de 7.300 y que se proyecta para tener en el 2050 cerca de 10.000 millones de habitantes, esa humanidad que antes vivía 27 años y ahora vive 73 o 75 u 80, esa misma humanidad, ¿cuáles son las respuestas que tiene para habitar el planeta, para enfrentar los recursos limitados del mismo, para asumir responsablemente la tarea de vivir y al mismo tiempo gozar del mayor bienestar que sea posible en la vida? Ese nuevo nómada que somos todos está reflejado en este libro Migrantes, que de manera generosa escribieron Alejandro Rey y Roger Norum para explicarnos cosas que la inmensa mayoría no conoce, no comprende o revienta o rompe en alguna medida su manera tradicional de tratar el fenómeno migratorio, de comprender cuestiones como el río en el que estamos, ya sea en la orilla o ya sea en medio del caudal, llevados por fuerzas que de ninguna manera podemos controlar. Ese sería entonces mi esfuerzo de interpretación sobre el libro Migrantes que la editorial Le Carré ha publicado y que es una condición de posibilidad, es una especie de factor pretextado para meter en nuestra mente una gran cantidad de verdades incómodas que mueven o varían nuestra también en alguna forma anquilosada manera de entender el mundo. Por eso esta presentación quiere insistir en aquellos aspectos en los que, a pesar de las dificultades que plantean las migraciones como fenómenos en el mundo entero, les dan valor también y les permiten entenderse no solo como algo natural, o por lo menos explicable dentro ya no solo de la naturaleza física en sí misma, sino dentro de la naturaleza humana, cualquiera que sea la concepción que tenemos de la misma,
En todo caso, aquí están algunos de los secretos a través de los cuales interpretamos nuestro mundo, ya sea como un mundo en bienestar, un mundo pleno o un mundo dramático lleno de problemas, de contradicciones, de dificultades, de interpretaciones, que es sin duda este abigarrado mundo en el que vivimos. Muy bien, buenos días a Alejandro y a Roger Norum. Quisiera arrancar con una primera pregunta para suscitar este diálogo. Cuando ustedes tuvieron la idea de escribir este libro, estaban pensando en algo mucho más amplio que el sistema de Estados-nación y el sistema internacional en el que vivimos hoy. ¿Cuál fue, a juicio de ustedes, la motivación inicial que los llevó a hacer el libro como lo hicieron y a titularlo Migrantes? Empiezo. Muchísimas gracias por esa introducción y esa lectura tan sintética y tan justa. La verdad es que estos son el tipo de lecturas y relatos de lectura, síntesis de la lectura de lo que hemos hecho que a uno lo llenan de inspiración y ponen satisfechos por lo que hemos hecho y por todas las posibilidades que todavía tiene, ¿no? Muchas gracias, Enrique, realmente. Yendo a la pregunta, la historia de elaboración de este libro viene como en pasos. Conversando con Pablo Larraguibel hace unos años sobre la intención de Ediciones de Caré de extender y de continuar con un proyecto de colección que tenía, que ya no era para su público habitual mayoritario de niños, sino para jóvenes, para profesores, para todo público, sobre grandes temas del mundo contemporáneo, que es la colección Guías Punto de Partida. Discutimos sobre varios temas posibles y finalmente se decantó esta propuesta de pensar que este era, en este momento en el cual empezamos a trabajar sobre el libro, un tema crucial para el cual se necesitaba un mapa de camino. Como hemos dicho en el libro, creemos que desarrollamos una cartografía para entender un paisaje que se mueve, que es el paisaje de la movilidad humana, sin duda. Nuestra propia formación, para la segunda parte de la pregunta, de Roger y mía, y nuestro diálogo que venía de la época en que estábamos desarrollando nuestras tesis doctorales en la Universidad de Oxford, y en lo cual Roger con más asiduidad que yo, pero los dos asistíamos con frecuencia a los seminarios y seguíamos el trabajo de muchos académicos que trabajaban en COMPAS, en el Instituto de Migración, Política y Sociedad del Departamento de Antropología de la Universidad de Oxford, y nuestra formación, incluso en la etapa inicial de la carrera, en cursos de transnacionalismo y globalización, nos hacían ver que la perspectiva no podía ser sino global, a la vez este contrapunto permanente entre lo local y lo global al cual está forzada, impelida la antropología, que es nuestra disciplina en estos días, ¿no? Lo que yo creo que define para nosotros como antropólogos, a diferencia de lo que hubiera podido ser si fuéramos sociólogos, estudiosos de las migraciones o incluso politólogos o gente especialista en políticas públicas, lo que define diferencialmente, yo creo, nuestra perspectiva es que los antropólogos no podemos dejar de ver el fenómeno en su pequeña escala, en su dimensión humana. Y lo que nos interesa, lo que hace explotar el tema de la migración, por llamarlo de alguna manera, por usar esa imagen, explotar hacia una riqueza de dimensiones insospechada, este tema es el hecho de que los migrantes ponen el cuerpo. Es imposible que el migrante no, en su corporeidad misma, en su relación con el otro, no viva este proceso, sino de una manera concreta, materialmente hablando.
y esto naturalmente es lo que la antropología ha hecho desde siempre, que es conectarse en el trabajo del campo con la relación cercana con las personas. Naturalmente el libro precisaba tener una guía conceptual, pero lo que no queríamos era quedarnos en esa visión más fría, más esquemática, de una guía de conceptos, que se puede encontrar, por cierto, en el libro, una guía de conceptos y categorías clave, pero lo que más queríamos era distanciarnos de esa perspectiva muy común en este momento, tanto en la opinión pública como en una cantidad de espacios académicos de autores que te hablan, que te describen una situación diciendo, esto pasa de ser migración pendular a migración estacional, algunos migrantes, no, esa historia de cajitas a nosotros no nos sirve porque somos gente conectada con la realidad como etnógrafos, básicamente, ¿no? Entonces, paro ahí, espero que eso empiece a responder la pregunta por lo menos. Puedo por ahí agregar unos 2 puntos a lo que dijo Alejandro. Bueno, al principio sí queríamos escribir un libro para un público general. Y pensamos que era necesario que alguien escribiera un libro que adoptara un enfoque crítico de la migración global y de hoy, pero que lo hiciera en un lenguaje accesible para personas no académicas. Y queríamos poder hablar a los alumnos, a los lectores no académicos, otras personas que no lean las revistas académicas. Así que quisimos dar también a los lectores una posibilidad de aprender a ver el mundo o un aspecto del mundo, un aspecto de su mundo, con un ojo crítico, un ojo enfoquizado. Y también queríamos presentar ese tema, una perspectiva equilibrada, para mostrar en una forma objetiva cómo los migrantes viven la migración, pero también cómo la vivan como habitantes las ciudades y los lugares, los pueblos a donde lleguen los emigrantes. Y queríamos, al escribir el libro, conocer un nuevo público, uno que sea nuevo a nosotros. Y a nivel personal, para mí mismo, como hablante no nativo de castellano, como escuchan hoy mi acento gringo perfeccionado, me quería empujar un poco a utilizar otro idioma para pensar en las ideas, los conceptos que en mi vida cotidiana conozco muy bien en inglés, pero muy poco en otros idiomas. Muy bien, muchas gracias a ambos. Quisiera destacar el hecho particular de que el migrante es esencialmente alguien que, viviendo en una determinada condición, la abandona, ya sea que así lo desee o ya sea que se vea forzado a ello. Entonces, desde la perspectiva ya no solo psicológica, sino antropológica, como ustedes están haciendo el énfasis, ¿cuál es, a juicio de ustedes, la esencia del migrante como sujeto? Es decir, alguien que en unas determinadas condiciones de pronto considera que ya no puede seguir allí y, ya sea de un modo forzado o de un modo muy pensado, escoge o elige un lugar, un pueblo, un ámbito distinto a aquel en el que estaba viviendo. ¿Cómo han enfrentado ustedes, ya que estamos hablando para el ciudadano corriente, esta perspectiva de explicar a los demás quién es el migrante, quién es este sujeto que en una situación dada deja el mundo en el que se encuentra, abandona, se desarraiga para establecerse en un mundo en el que no ha sido invitado, con unas personas que probablemente no lo esperaban y a las que quizá va a estorbar o a provocar problemas, especialmente si el número de migrantes es grande? ¿Cómo es que uno puede caracterizar esa perspectiva de quién es el migrante en un libro como el que ustedes han escrito con maestría? Es una pregunta desafiante. Tenemos que, yo diría que hay como que deshilacharla un poco, que separarla en sus partes.
y sobre todo porque creo que tiene, dada la formación y el sesgo de nuestro comentador, una intención filosófica. Obviamente no queremos rehuirle a esa respuesta quedándonos en el campo de las ciencias sociales. Nuestro prologuista, Ramón Sarró, que además de antropólogo y profesor de la Universidad de Oxford, es de formación inicial filósofo, como yo, a pesar de que los dos hemos dejado hace mucho ese ámbito. Una de las cosas que le ha gustado, digamos, recalcar en la figura del migrante y en lo que nosotros mencionamos en el libro es este aspecto del que se va, del tipo humano del que se va, aquella persona que abandona su familia impelido por razones profundas, distintas, circunstanciales o lo que fuera, o sea, de tipo circunstancial o vital y esencial, a moverse, a hacer esta ruptura con el ahora. Y Ramón Sarró, que además ha trabajado en su propio trabajo antropológico con esto, él tiene algunos artículos donde recoge la idea del errante y toca autores clásicos también como Simmel, ¿no? Una de las imágenes que rescataba era la imagen del héroe también, que se va para realizar un trayecto personal de lucha contra adversidades y contra lo desconocido, de pelea con sus dragones y con circunstancias a las cuales se esfuerza a encontrarse y que dejando la comodidad o el espacio natural de su cotidianidad y va en busca de esta, pero a la vez mostraba, y esto es otra cosa muy interesante, que en una misma familia podemos encontrar los dos tipos de tendencias, la tendencia centrífuga y la tendencia centrípeta. Un hermano que decide quedarse, otro hermano que decide irse. En su libro Teoría del viaje, si no mal no recuerdo, Michel Onfray habla precisamente del mito de Caín y Abel y cómo uno de los dos hermanos es pastor y el otro es un agricultor, el uno es nómado, el otro no, y cómo hay en esta forma de consumar sus propios destinos dramáticos y trágicos, entre ellos están también reflejadas esas dos pulsiones humanas. Ahora, la gran pregunta es si nosotros pensamos en y ahí sí nos pasa, yo creo Roger me puede corregir y le pido que lo haga, pero creo que nos pasa como antropólogos que tenemos también un natural resquemor hacia las lecturas trascendentes y las lecturas arquetípicas. Pensamos que como casi cualquier cosa, que es lo que hacemos los antropólogos, tienen que ser utilizadas para la interpretación de un aquí y ahora con ejemplos concretos. Y en un mundo, me pregunto yo, en el cual irse y volver es mucho más fácil que lo que era antes, el migrante y esos destinos que lo cargan ha cambiado. O sea, una de las cosas en las cuales Roger, que esa es una de sus áreas de trabajo, insistió muchísimo en que ahora que hablamos de personas móviles, que ya no están ni aquí ni allá, sino que están un tiempo aquí y otro tiempo allá, comercian entre dos lugares diferentes, haciendo uso preferencial y aprovechando los recursos que existen de manera diferente en diferentes lugares, y que ya uno no sabe dónde están estos viajeros transnacionales, que no son necesariamente la mayoría de los migrantes, pero que son una imagen muy extendida en este momento actual, en el cual, como dice Michel Papastergiades, es imposible hacer un mapa de la migración contemporánea como lo hacíamos en la época de las grandes migraciones del periodo entre guerras, donde era claro poner Europa, América, flujos de diferentes hacia diferentes países, África, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, en fin, se podían hacer esas flechas y con periodos determinados. En este momento no se puede hacer una cosa parecida porque la gente se está moviendo de un lado para otro todo el tiempo. Con lo que quiero decir es que estas imágenes arquetípicas de las desazones o las pulsiones que pueden encontrarse en el seno de cualquier familia o de cualquier comunidad, que impulsan a alguna gente hacia afuera y que hacen que otra gente se quede, están
cargadas de una nueva incertidumbre. El que se va puede decidir volver. Ahí vemos muchos ejemplos de, bueno, que ustedes lo pueden ver ahí en Colombia con la diáspora venezolana que empezó a irse de una manera masiva, y en ciertos momentos pareciera que algunos vuelven, aunque sea circunstancialmente, porque hay recursos que no terminan de encontrar en el lugar en el cual llegaron, o encuentran rechazos, o la cosa era más difícil de lo que se pensaba. Entonces, estas posibilidades de movimiento mayores ahora, yo creo que necesariamente desestabilizan, por decirlo de alguna manera, y aquí pido perdón a mi colega filósofo por irme del lado de las ciencias sociales, pero la situación y la circunstancia actual desestabilizan esas imágenes arquetípicas del héroe, del errante, etcétera, en las cuales están fundadas buena parte incluso de los relatos religiosos, ¿no? Como decimos en el libro, las tres grandes religiones monoteístas nacen en un momento de diáspora, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Es más difícil ver, ¿no? Bueno, gracias Alejandro por no ir muy profundo en el mundo filosófico, como que no soy filósofo yo mismo. Y gracias Enrique por la pregunta. Cuando estabas hablando, estaba pensando yo mismo en esa palabra que usaste, la palabra el nómada, ¿no? El nomadismo. ¿Qué es el nomadismo? Y me parece interesante pensar en esa palabra porque viendo la palabra y cómo se usa hoy, o cómo se usó hace 50, 100 años, deviene muy claro que oculta o por ahí revela categorías valorizadas o desvalorizadas, o los dos, ¿no? Como que la evolución de esa palabra misma es muy interesante. Como que antes, digamos, 100 años, ¿qué significó el nómada? Alguien que vive en la tierra o vive en la tierra o sin casa por ahí, que es agricultor, muchas veces muy pobre, ¿no? Que no tenía casa como digamos, como vemos lo que es en el caso hoy. Hoy, el nómada, la nómada, ¿quién es? El global nomad por ahí es 180 grados distinto, ¿no? Es algo con bienes, algo con plata, algo con deseos que pueden hacer más o menos lo que quiere, que pueda conseguir trabajo desde cualquier parte del mundo, que puede viajar, y viendo lo que significa esa palabra hoy, el migrante, el nómada, la turista, estas cosas pueden ser la misma persona, ¿no? A la vez. Así que tenemos también, bueno, llamamos el libro Migrantes, pero también tenemos esa palabra que es expatriado, ¿no? Y hablamos un poco en el libro mismo qué significa, por qué usamos uno para una persona y el otro para otra persona. Así que se ve que lo que significa, lo que es un migrante depende de un montón de cosas, no solo la persona misma que dice que yo soy migrante, o yo soy de acá, o yo soy expatriado. Así que bueno, creo que el uso de esa palabra mismo tiene mucho que ver con cómo vemos estas personas que a veces llamamos migrantes. Muchas gracias, Roger. La verdad es que la experiencia nos dice que antes eran pocos los migrantes y ahora son miles e incluso millones. Esa perspectiva, ya sea que, como lo maticemos, de un individuo que decide irse y añora el otro lugar, el otro destino, o aquel que exiliado o expatriado se ve forzado a tomar esa decisión tan dramática y tan terrible y a someterse a un desarraigo no solo incómodo, sino incluso doloroso y en muchas ocasiones trágico. Esa perspectiva de este salto, de, como ustedes lo dicen, un héroe que era escaso, un Ulises,
que hacía un viaje épico, un Eneas que hacía un viaje extraordinario para fundar una nueva tierra, para llegar a un nuevo mundo. Eso, como excepción, se ha convertido en regla. Y en este mundo en perpetuo movimiento, en este mundo inestable, en esta especie de horizonte sobre el barro en el que en alguna forma se mueven los migrantes y van constituyendo ríos interiores, algunos de ellos subterráneos y sutiles y otros en cambio desbordados. Esas metáforas, digamos, tan fuertes, tan abrasadoras, ¿cómo tocan en este caso particular a los migrantes del siglo XXI? Es decir, a los que migran por razones económicas, a los que perseguidos en su propio país no pueden menos que escapar y ser vistos en algunos contextos como héroes que han podido resistir, incluso hoy que se habla tan épicamente de la resiliencia como la capacidad de adaptarse a muchos ambientes diferentes y responder a las dificultades y a los retos del presente. ¿Cómo en este caso darle ese tono a aparentemente algo tan frío de las ciencias sociales como el tema de la migración y el exilio? Efectivamente, hay un dolor individual y hay un dolor colectivo, pero también hay sociedades que no estaban preparadas para ver llegar a millones de personas o a cientos de miles a su ciudad nativa, a su pequeño pueblo, a cambiar su mentalidad, a remover en buena medida lo que era de uso, incluso sabiendo que el número de trabajos de una determinada comunidad es limitado, sabiendo que el número de recursos y de posibilidades vitales está contado, por decirlo así, en la mayor parte de los lugares del mundo, como lo demuestra, por ejemplo, la reacción que el primer mundo ha tenido, en este caso Europa o los Estados Unidos, frente a algo que antaño se sacralizaba y se mitificaba como la migración heroica, que ahora en cambio muestra sus aspectos más negativos, más difíciles, más contradictorios. ¿Cómo han lidiado ustedes con este problema de que para unos sea buena y para otros sea mala, y buena en sí y mala en sí la migración? Nuevamente una pregunta compleja, desafiante, interesante. En primer lugar, yo creo que tanto Roger como yo estamos de acuerdo, y es una de las cosas de las cuales hablamos mientras escribíamos y discutíamos para hacer el libro, es que el hecho de que la migración que más está presente en este momento en la opinión pública sea la migración asociada a las crisis migratorias de expulsión masiva, violenta de un país a otro. Básicamente en Europa la imagen del migrante norafricano o subsahariano que cruza el Mediterráneo, claramente en los últimos años en Latinoamérica la imagen de los migrantes venezolanos, pero también de los centroamericanos, de los haitianos que cruzan, de los centroamericanos que cruzan todo el istmo, de pronto todo el Centroamérica tratando de llegar a Estados Unidos, o los haitianos que esperan en Colombia para cruzar. Son todas imágenes con una carga muy fuerte de drama y de tragedia personal, y que suelen ser envueltas, digamos, conceptualizadas, vistas en la opinión pública a través de los medios y a través por los políticos también, manipulando los temores de la gente en términos negativos, desafiantes, y que es difícil que no sea así tratándose de fenómenos masivos, y ahí vendría la primera parte de nuestra respuesta, como antropólogos tenemos que poder situarnos en la perspectiva de cada una de las partes del universo social que estamos mirando. Entonces es imposible no vivir y no acercarse a comprender la perspectiva del migrante expulsado que tiene que emprender este viaje forzado, o que decide emprenderlo. En los dos casos, y vuelvo a otra parte de la pregunta, hay una dimensión heroica e insoslayable, por llamarlo de alguna manera, porque siempre hay una ruptura necesaria o forzada, es una ruptura que se vive,
y no porque un proceso no sea vivido de una manera elegida, deja de marcar de una manera clara la existencia, digamos, de la persona que lo está llevando adelante, sin duda, ¿no? Por otro lado, es imposible no entender el temor de los locales que de pronto ven el lugar donde viven, a los cuales están sometidos a diferentes penurias y acceso a pocos recursos. Eso incluso es muy claro en este universo europeo que nosotros conocemos, donde los niveles de bienestar social son muy grandes con respecto a muchos otros lugares del mundo, pero los recursos llegan hasta un cierto punto. La gente se ha acostumbrado a unos ciertos estándares de bienestar y de acceso a servicios sociales, a ayudas, a sueldos, a disponibilidad de trabajo, a posibilidad de movilidad laboral, que de pronto se ven dramáticamente amenazados con la llegada de nueva gente, ya sea en términos imaginarios o reales, porque lo que decimos en el libro es que la mayor parte de estos temores se basan en temores que no son reales, en temores imaginarios. Una buena parte de ellos afecta a la realidad de la posibilidad de integración o de manejo de estas crisis, pero esto suele ser por periodos muy cortos, ¿no? Y en general, a la larga, hay una tendencia a la integración de los migrantes. Esto lo han mostrado los estudiosos, claramente los economistas. A la larga hay una tendencia a integración de los migrantes, a dinamización de las economías locales, a mejora de las situaciones y a traer recursos sociales, culturales, etcétera, a diversificar las sociedades de acogida, ¿no? Entonces, bueno, yo me paro ahí porque creo que Roger tiene algo que agregar sobre esto, pero lo que querríamos decir es que va por ahí, me parece, la respuesta. La actualidad modifica estas percepciones, el mundo contemporáneo actual, estas percepciones del sesgo fundamental, de la esencia heroica y desafiante, pero al mismo tiempo la enriquece con otros matices, ¿no? Bueno, no sé si puedo agregar algo mucho a lo que dijo Alejandro. Bueno, solo por ahí lo que dije al principio, que este tema de poder ver el mundo con ojo crítico, ¿no? El migrar, el aceptar uno que migra o el aceptar que uno migre es muy relacionado con la situación del asiento en uno que está sentado en un momento. Así que cuando dije que queríamos enseñar a los lectores a entender el mundo con vistazo de empatía, de comprensión para el otro, con el poder de ver la perspectiva del vecino. Bueno, también escribimos en el libro que es importantísimo poder hacer compromiso, ¿no? Entender su propia situación al lado de la perspectiva de una persona que por ahí tiene una perspectiva que sea 180 grados distinto de tú mismo. Así que el debate de la migración es un poco un proceso de tener debate con otra persona y poder tomar un poco lo que estás escuchando y dar un poco de lo que estás diciendo. Bueno, no sé si por ahí nos resuelva la pregunta que hiciste, pero bueno. Muchas gracias de todos modos. Yo creo que sí. Justamente esas crisis de acogida de las que ustedes hablan, esa perspectiva por la cual se desarregla el mundo, es lo que me lleva a la pregunta siguiente, que pretende ser la final. Hay un caso interesante de la relación Colombia-Venezuela, un país de 50 millones de habitantes y el otro de 37 millones, que han no solo compartido un territorio, sino condiciones geográficas y físicas similares y complementarias, y que sin embargo han tenido destinos tan diferentes. En los años 70, como ustedes saben, Colombia
en alguna forma, a través de una migración río muy intensa, dejó que 2.400.000 personas, según los datos estadísticos, se establecieran en Venezuela, creando una especie de sociedad híbrida que ya en la segunda y tercera generaciones que se adaptó perfectamente, o por lo menos intensamente, a la vida venezolana. Y en los últimos años, en virtud de las condiciones políticas de la Venezuela de nuestros días, se ha invertido esta tendencia. El caso de la relación Colombia-Venezuela, de los migrantes que fueron recibidos y que ahora reciben o aprenden a recibir a otros en esta condición colectiva de desgracia o de ruina o de contradicción o incluso persecución. ¿Cómo ven ustedes en el caso particular de que analiza el libro Migrantes, la relación Colombia-Venezuela entre 1975 y 2022? ¿Cómo es que eso nos ha mostrado y nos puede enseñar, y en este caso a las personas que no saben mucho sobre migraciones, a entender una relación paradójica de mutua implicación en materia migratoria? Sí, es un tema que nos toca de cerca, ¿no? Efectivamente, y bueno, estamos hablando en un foro como el de ustedes y la Universidad del Rosario y el proyecto de Diálogo Ciudadano, donde hay efectivamente un esfuerzo sistemático por tratar de entender esto que está ocurriendo en este momento, en esta segunda etapa que mencionabas, ¿no? Para todos los venezolanos, y precisamente que vivimos esa etapa de los años 70, incluso 60, esta presencia masiva de los colombianos en Venezuela, y este flujo y esta historia de que la señora que quizá trabajaba en tu casa estaba construyendo su casa en Cali, mandando cada mes dinero para allá, y con niños que crecían en manos de la hermana o de los abuelos. Son todas historias muy cercanas, y el peso de la gente de Colombia, de la mano de obra, por ejemplo, en una cantidad de sectores de los servicios en Venezuela era fundamental. Yo todavía puedo recordar aquel gran escándalo que se hizo cuando un candidato a la presidencia dijo que en Venezuela no habría café a las mañanas al desayuno si no fuera por los colombianos, porque eran los que se levantaban a trabajar. Por supuesto, eso casi que creó un escándalo, un incidente diplomático, ¿no? En fin, historias como esas hay miles, pero la verdad es que la presencia colombiana en Venezuela fue fundamental también para toda la construcción de la Venezuela contemporánea y moderna, cosa que ha sido mencionada en estudios sobre el tema, sin ninguna duda, no digo nada nuevo. La pregunta que uno se hace es si en este momento hay, como vemos que hay, a la vez que acogida generosa e integración con rápidamente ajustes institucionales tan importantes como aquellos con los cuales se mencionaban al comienzo, Ronald mencionaba por este estatuto temporal de migratorio de venezolanos en Colombia. A la vez hay reacciones de rechazo multiplicadas en una cantidad de incidentes que ustedes conocen mejor que nosotros. ¿Qué esperanza puede haber a que, por decirlo de una manera un poco anticuada, los pueblos aprendan, digamos, ¿no? ¿Cómo puede uno llamar, digamos, a la memoria histórica y decir esto mismo que están viviendo ahora ustedes en Colombia es lo que vivimos nosotros en Venezuela cuando ustedes estaban acá? Bueno, en aquel caso también había rechazo, había integración y había rechazo, había xenofobia y había ¿cómo se dice? Estigmatización del migrante colombiano y echarle la culpa a todos los robos que había en una zona. Ah, no, esos son los colombianos, ¿no? Vinieron aquí y ellos tienen posgrado, en fin. Todo ese tipo de lugares comunes de una de las pulsiones fundamentales, que es la mezquindad clasificatoria y el prejuicio que campea, que es un universal humano, ¿no?
como dicen, como alguna gente dice, la mala onda es una de las cosas más permanentes en cualquier sociedad, la capacidad de ver lo malo y no darse cuenta en la misma situación y de la misma gente de lo que se está hablando de la parte buena. Yo creo, obviamente, y en esto ya estos son mis propios sesgos personales, que todos estos procesos sirven con sus desajustes, con sus fricciones, sirven para mejorar a las sociedades locales, a las sociedades de los que se van, y a mejorar la comunicación entre ambas, ¿no? Entonces podemos enfocarnos en esta cosa espantosa que ocurrió en el sur, en el norte de Chile, de que juntaron todas las pertenencias de un grupo de inmigrantes venezolanos y las quemaron, pero tenemos que olvidarnos a la vez la manera como han sido integrados los venezolanos en Chile con esta velocidad, o lo mismo en Argentina, ¿no? En Argentina es impresionante, y en Colombia una cosa por un lado y otra cosa por otro lado. Lo que ocurre es que generalmente quienes tienen más peso en la opinión pública son líderes políticos que ven el corto plazo, que necesariamente están interpretando en términos de su clientela electoral y de poder medirle el pulso a los temores de la gente. Y esto, obviamente, en estos tiempos nuestros está exacerbado por el populismo que campea a lo ancho y largo del globo, en el norte global, en el sur global, en el este, en todos lados, ¿no? Pero yo lo que diría es que a la larga todos estos procesos van a llevar a una mejora de la relación y de la situación y de la conceptualización y el entendimiento de cada una de las partes de los dos lados. Y tengo que terminar con algo, es que obviamente Venezuela y Colombia es un caso excepcional porque son dos países hermanos separados al nacer, claramente, ¿no? Entonces uno está en un lugar de Apure o uno está en un lugar de los llanos del Meta y encontrar la diferencia es difícil. Uno escucha la música, o uno está en un lugar de Táchira y uno está en un lugar de norte de Santander, y las similitudes son tan grandes. O estás en Caracas o estás en la costa venezolana y estás en Barranquilla y te das cuenta que las continuidades son tan grandes que hay una cultura común que obviamente es un cemento y un fluir que unifica, digamos, las dos experiencias, y que a la larga, ahí sí vuelvo. Si los antropólogos solemos decir, una cosa es las estructuras sociales y otra cosa es la cultura, pero están hasta tal punto complementadas, fluye una cosa hacia la otra, que entre estas dos logran, digamos, dar la totalidad, la globalidad de lo que es la experiencia humana en sociedad. Bueno, en este caso la cultura tiene una capacidad de sanación de estas heridas, porque en ese pequeño espacio de la relación interpersonal y los códigos comunes y de los nuevos códigos comunes que las generaciones migrantes van a construir, va a terminar generando nuevos vínculos. Es mi perspectiva quizá un poco optimista, digamos. Sí, yo creo que ser razonablemente optimista es algo muy, muy valiente de parte de los académicos, porque suele primar, justamente como en los casos de los Rohingya o de los sirios o de tantos expulsados o del aplastamiento de la cultura tibetana, etcétera. En tantos lugares y en tantos momentos del mundo ha quedado pues una herida de gran envergadura alrededor de la palabra y del fenómeno mismo de la migración. Pero no siempre ha sido así, y hay muchos casos de éxito que han sido de una asimilación extraordinaria y que le ha dado tanto a los que se van como a los que reciben una riqueza nueva y una capacidad nueva de interpretación del mundo. Hay naciones cuya prosperidad, como la de los Estados Unidos, por ejemplo, se construyó justamente en esa diversidad que los migrantes, muchos de ellos pobres y desesperados y no tenían más que su destino personal, inyectaron a las naciones nuevas, y no solo a los nuevos territorios y no solo a las nuevas economías, porque también se corre el riesgo de estar pues absolutizando los valores que en un determinado momento fueron importantes y después perdieron trascendencia. Creo que el libro da para muchas discusiones que durarían muchas horas, pero como estamos tan limitados del tiempo y ya se nos está acabando, quisiera más bien que Xiaoming nos planteara las preguntas que el público ha esgrimido durante esta conversación. Sí, gracias, Enrique. Sí, estamos abriendo ahorita un pequeño espacio para las preguntas del público,
Ya tenemos una primera de Natalia que dice así: teniendo en cuenta su formación en antropología, imagino que el libro se construye con base en trabajo de campo. ¿Cuáles son los estudios de caso y por qué los escogieron? ¿Cuál fue la metodología que emplearon para concebir, gestar y alumbrar el libro? ¿Respondemos gracias. directamente o al final? Adelante, Roger, sí. No, adelante. o al final, si querés, no sé. No, pueden ir contestando las preguntas y vamos recibiendo así las otras. Sí, no, gracias Natalia por la pregunta. Me parece muy interesante que, bueno, Alejandro, podemos tener un poco esa conversación que jamás hemos tenido, que en realidad para escribir este libro no hicimos trabajo de campo típico, etnográfico, antropológico, ¿no? Obviamente tenemos los dos mucha experiencia personal de la migración. Yo soy migrante, Alejandro también. Pero bueno, no fuimos al campo, digamos, sí, the field, antropológicamente sí, para hacer recerca, para escribir el libro. Así que eso para mí era muy interesante porque estamos los dos escribiendo sobre un tema que sabíamos mucho de ese tema de migración con conceptos o con palabras académicas, porque hemos leído muchos libros y artículos sobre el tema, pero tuvimos que escribirlo para un lector que no sea académico y en una forma y con en una forma no antropológica. Así que lo escribimos así como con punto de vista de ciencias sociales, pero no etnográficos. Y nunca, interesante Alejandro, que nunca hemos hablado sobre eso, bueno, los dos, uno con el otro, porque la etnografía es una base fundamental de lo que es ser antropólogo, ¿no? Pero para escribir ese libro tuvimos que ver mucho en nuestra historia personal. Hemos hablado con muchos amigos, muchos contactos migrantes y no migrantes para aprender un poco su punto de vista. Así que en ese sentido fue un proceso bastante distinto de lo que es escribir un libro normal para un antropólogo, por ahí. No sé si Alejandro, si has pensado en esto antes. Sí, yo diría, a ver, ¿se me oye? Sí. Yo diría que el libro está compuesto de relato, como es un ensayo, digamos, y está en sus diferentes partes está estructurado en base a una profunda lectura, una revisión de la literatura en cada uno de sus capítulos. Está compuesto de una interpretación y exposición de una cantidad de experiencias etnográficas de migración y de otras cosas que son estudios no etnográficos, sino sociológicos, económicos, políticos, etcétera, incluso material filosófico sobre la migración, y a la vez atravesado por glosas o por recuperaciones de situaciones etnográficas específicas y también por nuestras propias experiencias de campo o experiencias personales. Entonces, muchas de las cosas que mencionamos en los ejemplos son cosas que hemos vivido o que sabemos de quién las ha vivido, que nos las han contado, y como antropólogos naturalmente estamos permanentemente utilizando nuestras herramientas etnográficas e interpretativas para dilucidar la lógica y el sentido de las cosas que vamos viendo, ¿no? Hay un capítulo entero dedicado a casos específicos humanos, a la experiencia cercana viva del migrante. En ese caso hay una serie, 5 o 6 etnografías específicas que representan a tipos de migrantes
algunos de los cuales están directamente vividas por nosotros, otras de las cuales están vividas por otras personas que conocemos, a las cuales hemos de una u otra manera representado y reflejado en esas experiencias específicas de migración, y en otros casos hemos acudido a autores que nos interesan especialmente con casos migratorios, ¿no? Es el caso clarísimamente del trabajo de Len Hugo Kringelbauch, cuyo trabajo respetamos y admiramos, pero que representa una forma muy específica de migración, y que es aquella que tiene que ver con rediseñar las formas de la identidad, cosa que por cierto también puede estar ocurriendo entre Venezuela y Colombia, y en el campo específicamente de las artes performativas, ¿no? O sea que volviendo a la pregunta, Natalia, sí, no es que cada uno de los casos, no es que para hacer el libro, como decía Roger, hicimos una etnografía ex profeso que después interpretamos antropológicamente, sino que hicimos un recorrido por la literatura de diferentes aspectos de la migración, y hacemos énfasis etnográficos en los ejemplos, en los casos que vienen algunas veces de nuestra propia experiencia, otros casos de experiencias que conocemos, otros casos de la literatura. Ana María Restrepo pregunta, me gustaría saber si dentro del texto se incluyeron las diferencias que existen al migrar para las mujeres, niños, jóvenes, etnias. Sí, mujeres, jóvenes, niños, etnias. Me da la impresión de que la pregunta apunta a saber si en el libro incluimos estas perspectivas clasificatorias que en este momento, digamos, tienen un peso muy importante en las ciencias sociales. En el libro las mencionamos. Lo que no hacemos es utilizar las categorías ni estas ni ninguna otra como el centro de nuestro análisis. Nosotros lo decimos muy claramente. Las categorías son absolutamente necesarias, pero las categorías son, y para el pensar es necesario claramente, para la interpretación, definir, digamos, espacios claros conceptualmente, que son categorías dentro de los cuales esto se incluye y esto no. Las categorías son como cajitas del pensamiento. La realidad siempre desborda las categorías, y en el caso de la migración esto está más claro que nunca. Quien es un migrante temporal pasa a ser un migrante permanente, quien es un refugiado poco después pasa a ser una persona con permiso temporal, quien es un migrante de ida resulta ser un migrante de vuelta, y uno de los peligros y de los temores que nosotros apuntamos en general en los estudios de la migración y en los estudios especializados es a quedarse en esta clasificación categorial. Esto lo extenderíamos hacia los nuevos énfasis categoriales que están habiendo en este momento en las ciencias sociales, con los cuales estamos clarísimos que están apuntando a recoger dentro de la experiencia humana cosas que hasta el momento no habían sido separadas como tal en la experiencia, pero que al mismo tiempo pensamos la experiencia de las personas que están dentro de esas categorías no solamente queda atrapada en esas categorías. Esa sería la respuesta más rápida sobre el tema. Ok. Fernando Gómez desde Madrid nos dice, todos los estudios dicen que para que Europa pueda pagar las pensiones y compense su baja natalidad, necesita 50 millones de inmigrantes en los próximos 25 años. ¿Por qué cuesta tanto a dirigentes y políticos admitir eso? Tenemos que invitarlos a agarrar el libro, ahí está la respuesta. ¿Por qué cuesta tanto? En primer lugar, lo que decíamos ahora, yo creo que está asociado con las crisis de la democracia, ¿no? De estadistas pasamos a tener en muchos ámbitos de la realidad política
vendedores que buscan clientes que los lleven al poder en el próximo turno electoral. Para lo cual es necesario tener un producto comunicativo que se venda rápidamente, y en ese sentido es mejor enfocarse en el corto plazo y en los temores de la gente que enfocarse, ¿no?, en las visiones de conjunto de largo plazo. Una de las cosas que mostramos en el libro y que es interesante, nosotros tuvimos que hacer un prólogo y un posfacio en el momento de salida del libro, porque el momento en que lo empezamos a escribir era muy diferente al momento en que finalmente terminamos de escribirlo y salió publicado. Y lo decimos en estos prefacio y posfacio, que pasamos de un consenso europeo, ¿no?, de acogida y receptivo, liderado entre otros líderes con visión a largo plazo por los líderes alemanes, por Angela Merkel y su ministro de Relaciones, que era estas cosas las decían ellos directamente. Necesitamos este número, la economía alemana y la economía europea no se van a sostener si no recibimos tantos millones de migrantes en los próximos tantos años. Y era claramente una visión de estadista a largo plazo, que además tenía consenso en Europa, salvando algunas islas en ese momento. Hablamos del 2014-2015. Cuando terminamos de escribir el libro, digamos, habíamos pasado a un consenso más bien restrictivo, donde la idea de la Europa fortaleza volvía a tener fuerza en la opinión pública europea y en el discurso de los líderes, y el crecimiento del populismo era generalizado, ¿no? Y el populismo, como ustedes saben, abreva fundamentalmente en estos, entre otras cosas, en estos mensajes de demonización de los migrantes, de las personas móviles, etcétera, de los que vienen de otros lugares y nos amenazan. Entonces lo que ocurre fundamentalmente, y esa sería mi respuesta, es que es difícil hacérselo ver es difícil que los políticos lo acepten, que muchos políticos lo aceptan, otros lo saben y les cuesta decirlo, precisamente por este corto plazo electoralista que domina en buena parte de lo que llamaríamos el ethos, el pensamiento y el comportamiento político en los últimos años. Roger, ¿tienes algún comentario al respecto? No, bueno, mucho no. Quería solo decir, bueno, gracias a Fernando, Ana María y Natalia por esa pregunta, porque estamos, bueno, el libro cuando se publicó resultó mucho interés de lectores, académicos, la prensa, y estamos en ese momento tratando de traducir el libro al inglés. Y bueno, lo escribimos hace como, bueno, se publicó hace 2 años, así que por ahí el año que viene va a estar haber una versión en inglés, y estamos tomando las notas, los comentarios, las preguntas, para poder integrar preguntas como la de Fernando o de Ana María o de Natalia en la nueva versión, porque evidentemente la migración no separa el proceso de migración, los migrantes no separan para que los académicos puedan escribir un libro sobre ellos, ¿no? Así que es un proceso que se está cambiando, y estamos todo el tiempo tratando de, bueno, el mundo se cambió así y tenemos que integrar tal o tal en la nueva versión. Así que solo quería decir gracias a ustedes. Tenemos una última pregunta aquí. Dice lo siguiente: ¿por qué la migración, a pesar de ser un fenómeno global, nacional, sigue siendo gestionada por los estados, principalmente con políticas unilaterales? Es una muy buena pregunta, realmente. Y nosotros acudimos mucho en el libro al trabajo de algunos pensadores sobre la migración con experiencia política y experiencia de administración, además con formación filosófica, como es el caso de Sami Nair, ¿no? Y bueno, cuando lean el libro van a ver de qué manera utilizamos una y otra vez su trabajo. Sami Nair dice que hay el momento de que empieza realmente la crisis de acogida, y la crisis pasa a ser un problema en la migración en Europa, es el momento en que se acaba la flexibilidad de los sistemas de permisos temporales de trabajo. En un momento en que Europa todavía
estaba, digamos, como ha estado durante muchísimos años, durante muchas décadas, en necesidad de mano de obra, sobre todo estacional para momentos específicos, hubo un momento en que se acabaron esos programas de trabajadores invitados, y a partir de ese momento no ocurrió que dejaron de venir los migrantes, ocurrió que dejaron de irse, ¿no? Entonces la posibilidad de circulación, que es lo que más le conviene a muchos de las personas móviles, de los trabajadores móviles, entre sus lugares de origen y los otros lugares donde van a trabajar durante periodos determinados, que efectivamente representa de una manera muy clara esta interpretación, aspecto de la teoría de push and pull, de atracción y empuje, ¿no? Que es los lugares que tienen gran producción pero ausencia de mano de obra, y los lugares que tienen exceso de mano de obra y no tantos espacios de producción o de trabajo, se atraen mutuamente, digamos, generan una dinámica entre los dos puntos. Obviamente es una explicación con mucho peso y con mucho valor explicativo, pero reduccionista si tratamos de entender la migración contemporánea y la movilidad contemporánea nada más desde ese punto de vista, pero opera permanentemente. El momento en que este tipo de comprensión global, mirando por fuera de las propias fronteras, este tipo de políticas que permitían que estos movimientos se dieran de una manera más fluida, fueron sustituidos por políticas restrictivas, está obviamente asociado a una cantidad de factores, de cambios en el sistema de producción global, en el sistema económico, a ajustes en el sistema global de producción. En fin, habría que entrar más dilatadamente en estos temas. Pero cuando esto ocurre, pasan a enfatizarse el control de los recursos locales, los sistemas de bienestar locales, la repartición, los sistemas impositivos, por sobre la posibilidad de ajustar estas variables locales con parámetros que también los conecten con las realidades internacionales, y es por ello que el tema fundamental de la cooperación internacional y de la inversión en los lugares de origen y las ayudas al desarrollo en la cooperación internacional son mencionados por los expertos en migración como una de las grandes cosas que podrían regular y modificar de una u otra manera el panorama de la movilidad de las personas, que son necesarias en los dos lugares. En los lugares de partida hacen falta las remesas, hacen falta los lugares que reciben, y en los lugares de recepción hace falta esa mano de obra. Entonces necesariamente hay que pasar a esto que pregunta nuestro público, que es volver a esta mirada más global, más interconectada, para que pueda manejarse y gestionarse mejor la migración. Roger, ¿tienes algún comentario al respecto? No, creo que les dejo con esa respuesta muy linda de Alejandro. Ok, bueno, acaba de llegar otra pregunta de Marlene Castellano desde las Islas Canarias en España, y nos dice que quieren que hable un poquito sobre migración y pobreza. Aquí hay un tema clave que yo creo que cuando Marlene lo menciona, supongo que es uno de los temas que están sobre la mesa. Se ha dicho mucho, hay una filósofa, una académica española que ha acuñado el término, bueno, no sé si necesariamente ella lo acuñó, pero que lo ha popularizado en su libro, que es aporofobia, que dice que básicamente el temor a las migraciones, a los migrantes, es en realidad temor a los pobres, porque, como decimos en el libro, las personas profesionales, móviles, suelen ser conceptualizados de otra manera, no como migrantes, no como inmigrantes, sino como expatriados o profesionales móviles, etc. Cuando en realidad son tan migrantes como los otros, y en muchos casos se quedan en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, el tema de que el temor a los pobres, el temor a los otros que están necesitados y que por ello nos traen sus incertidumbres vitales y sus necesidades absolutas y extremas y de demanda total a nuestros espacios locales, es una cosa
clave para entender las dinámicas de rechazo, de temor a las migraciones en el mundo contemporáneo. Sin embargo, yo diría que incluso en este caso podemos pecar de ese vicio de categorización y encasillamiento que es tan prevalente en la discusión pública ahora. Porque si uno lo ve de cerca, por ejemplo, buena parte de todos estos lugares comunes sobre lo que ocurre con la migración venezolana, por dar un solo ejemplo, que son gente formada, que se va de un lugar a otro y que entonces inmediatamente se inserta de una manera productiva en los lugares donde llegan, con frecuencia están hablando de migrantes de clase media, ¿no? de migrantes profesionales, y generando una lectura en una cierta capa profesional que, como suele ocurrir con la interpretación de nuestros países latinoamericanos, le otorga un peso a las élites exagerado, mayor que el que realmente tuvo en nuestros desarrollos. Mi experiencia es ver, no solo aquí, sino en muchos lugares de España, que los migrantes pobres tienen una capacidad de adaptación, de integración, de dinamización, y de poner a un lado, digamos, las grandes tragedias del abandono del sitio de origen y empezar a construir vidas nuevas, que hace que estos pobres tengan más energía, más fuerza y más capacidad de dinamizar las sociedades locales que las personas que no lo son. Por lo cual quiero decir, cuando hablamos de los pobres y la migración, no nos quedemos atrapados en esta idea de los pobres que vienen y que todo el mundo los rechaza. No, los pobres que vienen y que van de un lugar a otro, no solo todo el mundo los rechaza, también los integran, también se mezclan, también producen de una manera extraordinaria. Y de esto son un ejemplo maravilloso ya en los años 80, cuando se empezaron a hacer los estudios del transnacionalismo, toda la cantidad de negocios étnicos pequeños en las grandes capitales europeas, dedicadas específicamente a las comunidades migrantes. Roger, ¿tienes un comentario? Agrego solo que no se olviden que las pobres que están en una parte, que están en un lugar, es muy probable o muy posible que el país en que nacieron o antes de venir a un nuevo destino, no eran pobres, ¿no? Que hay ese cambio que pasa muchas veces cuando uno se mire, que devuelve, que cuando sale con formación, con trabajo, con redes sociales, con contactos, con casa, va a otro destino, uno se migra. Cuando llega no conoce a nadie, no tiene trabajo, no puede conseguir trabajo, por ahí no conoce el idioma, así que esa persona puede muy rápidamente devolver a persona que no tiene lo que tenía antes. Así que el ser pobre también es muy contextual, ¿no? Es muy situacionada en el lugar en uno que está. Así que es importante no olvidar de esa posibilidad de lo que es que la migración o el ser migrante también significa como estar abierto al cambio, ¿no? A muchos cambios. Y también a la posibilidad de mejorarse la vida. Pero a la vez hay que empezar de nuevo con mucho menos lo que alguien tenía. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro evento de hoy. Quiero agradecer, por supuesto, a los autores, a Roger Norum, a Alejandro Reis, por su activa participación en este evento. Por supuesto, quiero agradecerle también a Enrique Serrano por lo bien que llevó pues todo este evento en el día de hoy. Igualmente darle agradecimientos al Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, a Ediciones ECARE, al portal El Venezolano de Colombia y a Babel Libros, que es la distribuidora del libro, y bueno, por supuesto los invito a adquirirlo en las principales librerías del país. Entonces, bueno, muchísimas gracias también a todos los asistentes a este evento, y bueno, pues esperamos seguir pues discutiendo estos temas
que tienen que ver con la migración y que creo que nos alimentan a todos. Muchísimas gracias.